¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. Sean bienvenidos a un nuevo podcast aquí a Entre Dimensiones. Creo que sí, espero que estén bastante bien todos, que estén cómodos. Y pues nada, hoy iniciamos un nuevo podcast y pues espero que haya iniciado bien el año, si no pues ni modos. Pero no estoy solito. Por cierto, soy David Ross, por si no me conocen. Y pues no estoy yo solito. Me acompaña Yasmin Camacho. ¿Cómo estás, Yasmin? ¿Qué tal, gente? Un placer estar nuevamente con ustedes, estar compartiendo este espacio nuevamente y iniciando el año con toda la actitud como siempre. Y pues nada, como saben ya saben, como ustedes ya saben, mi nombre es Yasmín y pues nada, hoy va a ser un día muy interesante porque vamos a hablar de un tema muy controversial. Pues bastante interesante, que ha ido popularizándose a lo largo del tiempo, y es esto de los duendes y todo lo relacionado a ellos, estos seres que son bastante populares no solo aquí en México, sino en todo el mundo. Y pues vamos a estar hablando de eso, pero mientras no se olviden de suscribirse, comentar y compartir para que este canal, este podcast crezca cada vez más y más, y no te pierdes nada pues de este contenido. Creo que sí. Y pues nada, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros y seguir formando parte de la comunidad de Entre Dimensiones. Claro que sí. ¿Qué te parece si iniciamos? Obvio que sí. Vamos a iniciar con esto, tema de los duendes, que es bastante interesante. Pero les hago una pregunta a ustedes, gente que nos escucha. ¿Pero ustedes qué es un duende? Generalmente se lo imaginan como esas criaturas pequeñitas, de color verde, con su sombrerito, así todos muy chistositos. Pero déjenme decirles que hay más de un solo duende. Digamos que hay una gran variedad de ellos que vienen pues de muchos países, y vamos a estar hablando de eso, y obviamente de los más conocidos aquí en México, como los chaneques, los aluches Sí, los aluches. y demás duendes que hay. ¿Quieres comenzar, Yasmín, hablando un poco de esto? Tus experiencias quizás, o alguna historia que tengas sobre duendes, y si no pues ni modo, gente chaparrita quizás. Bueno, yo quería empezar con una pregunta. ¿Tú crees en los duendes? La verdad, yo sí creo en los duendes, en lo particular aquí en mi casa, donde estamos grabando, digo estudio. Sí hemos tenido varios, pues quizás digamos, ¿cómo decirlo? Contacto, por así, ¿Altercados con ellos? altercados o algo así, porque generalmente se dice que los duendes esconden cosas o hacen travesuras. ¿Tú de hecho sabes qué significa la palabra duende? Sí, tengo un contexto, pero no sé, a ver tú. A ver, no, pues dímelo. Bueno, se supone que un duende quiere decir amo o señor de casa. Ajá, exactamente. Señor de casa, y pues son seres mitológicos, según Entre aparentemente, comillas. que son seres igual elementales de la naturaleza. Obvio que sí. Pero obviamente hay diferentes teorías que quieren explicar de dónde son o qué son, pero casi siempre nos vamos más por el lado de que son seres elementales que pertenecen a la naturaleza y que no tienen nada que ver con el dios o el chamuco, el diablo o ese tipo de cosas, Sí, no. sino que pertenecen más al ámbito de la naturaleza. Y pues, como te decía, yo creo que sí he tenido varios encuentros. Aquí en mi casa se han perdido varias cosas inexplicablemente. Se dice que a los duendes les gusta el oro y todo ese tipo de cosas brillosas, y exactamente ese tipo de cosas se han perdido. Quizás alguien se las robó, pero pues me gusta fantasear que quizás era un duende. A mí me llegó a pasar en ocasiones cuando era niño que tenía juguetes o cosas así, las dejaba en un lugar y aparecían en otro lado. Y es decir, como de qué olvidadizo soy como para olvidar que puse una cosa en un sitio y apareció en otra. Y casi siempre era la explicación, es que fue un duende. Sí, creo que todos en algún momento nos ha llegado a pasar de que perdemos cosas o se nos pierden como que monedas, incluso hasta dulces. Bueno, Ajá. a menos de que no hayan sido mis primitos. Sí. Yo creo que sí nos ha pasado en algún momento eso, de que se pierdan como que objetos y así, y que sean inexplicablemente, o que a veces aparezcan en otro lado. En otro lado. Es como de, yo no dejé ahí las llaves, pero ahí aparecieron. Ajá. Lo bueno. Sí. Pero fíjate que nunca me ha pasado a mí como tal tener, o que diga yo, tener un duende en mi casa. Yo creo que no. No. Pero quién sabe, Posiblemente. posiblemente. Posiblemente.
¿Quién sabe? Pues como tú lo mencionabas, se dice que pues la palabra duende significa amo de casa o señor de la casa, y es porque a Señor los de la casa. duendes les gusta habitar en casas pero humanas, o sea, es como que les gusta estar ahí ocultos. Yo incluso escuché que los duendes llegan a adquirir forma de perros o gatos De o de animales. algún Ujú. animal para que pasen desapercibidos y nosotros no nos podamos dar cuenta que están ahí. Incluso dicen que hay duendes que pueden incluso a parecerse o asemejarse o tomar la forma de un humano o de un niño. Entonces, que veas un duende, cara a cara, creo que es algo bastante difícil, pero pues sí nos dan como que algunas señales de que están ahí. A veces se escucha como que vocecitas de niños o algunos murmullos y Como puede risitas, ser ¿no? Bueno, a mí me ha pasado que ajá. has escuchado Sí, a has veces. escuchado risitas que Pero te tiene digo, quién sabe si sean mis si primos. sean duendes o algo. Pero sí, fíjate que sí. Me lleva mucho la atención que dices que a veces toman como que forma de niños. Ajá. Y fíjate que ahora sí que toda la investigación que hicimos, fíjate que la mayoría de las personas que ven duendes Ujú. son los niños. Son niños, ok, Son sí, tienes niños. razón. Y me llama la atención que, te digo, muchísimos niños afirman haber jugado con otros niños, Ok. pero que no eran niños, ¿sabes? O sea, que la Ajá. apariencia no era de un niño. Y pues, obviamente, los papás investigan y todo eso y dan la conclusión de que realmente son duendes. Son duendes, ok. Pero pues, quién sabe. Sí, siempre está este tipo de asunto que es que los niños son más perceptibles a este tipo de cosas, no solo con quizás fantasmas o espíritus, sino también con ese tipo de seres elementales que son hadas, duendes, gnomos y demás. Pero hoy específicamente vamos a estar hablando de duendes. Yo creo que después hablaremos de hadas y demás seres mitológicos porque son demasiados. Y déjame decirte que pues los duendes no son solo de México, ¿no? Porque aquí son muy populares, ¿ah? Por eso que hay Sí. muchas personas que tienen historias sobre duendes. Y si quieren compartir la gente, por favor dejen en la parte de los comentarios. Y pues yo recuerdo, como te digo, aquí en mi casa a veces se llegan a perder cosas. O a veces no te ha pasado que algunos, no sé, de tus animales, no sé, perros o gatos tienen como que comportamientos extraños. Se dice que, por ejemplo, hay personas que tienen caballos y así, este, estos duendes llegan a hacerle como una especie de trenzas, llegan a hacer como que juguetear o hacer nudos. Ujú. De hecho, hay personas que cuando duermen y despiertan tienen como que estos nuditos o trenzas y es una señal de que hay duendes en su casa. Sí, fíjate que sí, había escuchado que varios de estos duendes, más en Veracruz, bueno, de hecho Ok. tenía, no sé si recuerdas que te había contado como una historia más o menos así, Ajá. donde decían las personas que vivían allá que sus caballos al día siguiente tenían trencitas en Sí. la cola, o en la crin, o sea, en el pelo del cuello, Ajá, sí. tenían como ciertos columpios. ¿Columpios? Columpios. Ok. Ajá. Y, Columpios, obviamente tejidos, pero ah, chiquitito. ok. Y pues se dice que los duendes juegan con su pelo y se columpian. Se Por eso están columpian hechos los ahí. columpios. Ok. Pero sí está muy interesante. Está bastante Que me gusta curiosa. mucho. Sí. De hecho, pues eso de los nuditos se considera pues como una especie de travesura entre los duendes, tanto como perder cositas, llevárselas. Pero déjame decirte que no solo hay como que... Es que hay dos tipos de duendes. Ujú. Porque ya sabes que hay esto de el bien y el mal y todo eso. Entonces hay duendes como que son un poco más hostiles. Duendes que llegan a hacer travesuras un poco más pesadas. Incluso agredir a personas o a niños. Mientras que están estos duendes que son un poco más juguetones. Hacen travesuritas muy pequeñas, pero que no son nada hostiles contra las personas. Y además cabe mencionar que, como te decía, no solo hay duendes aquí en México, sino que hay duendes en diferentes partes del mundo. Como en Irlanda, que es muy conocido este duendecito que es verde, que creo que casi la mayoría tiene como que este concepto del duende que es así. O que es chiquito, bastante amigable. Hay otros que decían que había como que duendes un poquito más grandes, que les gusta bastante el oro y este tipo de cosas. Sí, fíjate que
todos los aparentes duendes que conocemos, aparentemente, Ujú. sí van como que ligados a ciertas cosas. Por ejemplo, mencionabas que a los duendes les gustan mucho las cosas brillantes. Ok. Y no sé si recuerdas que siempre decían que al final del arco iris Ajá. siempre iba a haber un duende con oro, ¿no? Con su... Y, o sea, te digo, son cosas muy, muy semejantes que es como de, con razón esto y con razón aquello. Sí, Pero sí, como dices, y creo que cada duende, o más bien cada país, o cada cultura tiene como que su forma de duende, ¿no? como de esas criaturas, ¿no? Recuerdo que estaba ¿cómo se llamaba este personaje? Se le festeja en Estados Unidos. Era que tiene relacionado con el trébol de las cuatro hojas. No, no me acuerdo cómo se llama. Es un santo. No, no me acuerdo. Se me olvidó su nombre. No, no me acuerdo. Bueno, el chiste es que... San Patricio. San Patricio. Ok. No sabía. Antes, bueno, San Patricio era como pedo de ser un sacerdote y así, y dar la palabra de, pues, evangelizar a los paganos. Ok. Entonces los paganos, pues, cuando empezó todo este show de evangelizar, los sacerdotes paganos, pues, decían, ¿qué pedo? Nos están, pues, cambiando las costumbres, nos están, pues, queriendo cambiar de, pues, religión y creencias. Entonces se decía que estos chamanes o estos sacerdotes paganos enviaron duendes hacia estas iglesias, hacia donde estaba San Patricio, como para hacerle travesuras y sacarlo de donde estaba, para dejar de evangelizar a paganos. Entonces enviaron a duendes, pero San Patricio pues no se echó para atrás, dijo, no me van a sacar de aquí. Ujú. Entonces empezó a hacer pues este tipo como de oraciones y así. Y entonces como que los duendes se sacaron de onda, dijeron qué show con esto, ¿no? Y entonces como que se le adjudica como que a San Patricio un santo, como para igual como que erradicar duendes o como que sacarlos, digamos así, de Ok. alguno de los lugares donde está pues donde puede haber duendes. Sí, bueno, esa historia no la conocía, Ujú. no la conocía, pero sí está interesante, ¿no? Del cómo, o sea, siempre en las culturas o en la historia siempre ha habido estos seres, ¿no? Sí. O sea, es como que las personas que dicen, yo no creo en ellos, es como de, pues es que No hay lo sé. muchísima evidencia, Sí. hay muchísima evidencia, y que no solamente podemos obtenerla con la época actual, sino Ok. que ya tiene muchísimos años atrás, y en todas las culturas siempre hay como que estos seres. Como estos vestigios, ¿no? Yo recuerdo que en algunas pinturas y algunas esculturas Ujú. pues sí, de las culturas de aquí, de México, había pinturas en donde estaban seres muy pequeños Ujú. y decían que eran relacionados con los duendes y Ok. otros decían que eran extraterrestres. No lo sabemos, pero sí siempre, Es bastante siempre hay curioso, ¿no? como que ciertas evidencias Ujú. en donde dicen, bueno, si no son extraterrestres o si no son personas pequeñas, entonces ¿qué puede ser? Que eran Si no esas son duendes. criaturas, ok. Exactamente. Sí, de hecho, no recuerdo si era con los mayas o los aztecas, que eran estos ¿cómo se llama? Aluches. Los Aluches. aluches. Los otros son, ¿cómo te dije? Eran Los aluches y chaneques y los chaneques. aluches. Porque no recuerdo cuál de los dos pertenece digo, a estas civilizaciones, si era azteca o maya, pero se les veneraba porque se les atribuía que ellos cuidaban los campos de maíz. Sí. Para Sí. que, o sea, eran como protectores, evitaban pues como que se secara o que personas plagas y todo eso. llegaran a robarlos. Entonces dicen que estos seres diminutos que cuidaban esos maizales. O sea, y no solo eran los aztecas o mayas, sino que en otras partes de Latinoamérica también pues se da a entender que había seres pequeñitos que también jugaban o hacían travesuras, pero que, o sea, se les conocía igual. Sí, mira, me parece que los aluches son del parte de Yucatán Ok. y los chaneques son de parte de Veracruz y Tabasco. Entonces son de esas partes. Y sí, fíjate que, bueno, aparte de todo lo que nos dicen de que son cuidadores y así, Ujú. hay una historia muy interesante que yo creo que todos los que viven en Yucatán se la saben. Ok. Y es algo que mencionaban, que en una localidad se iba a hacer como un puente Ajá. para conectar con un aeropuerto. Ok. Bueno, se supone que había varios albañiles que llegaron a la obra, tenían la maquinaria y todo esto. Entonces empezaron a trabajar, pues sí, vaya, a construir el puente. Ujú.
y mencionan que los albañiles terminó su día, se fueron a descansar y al día siguiente llegaron y todo lo que habían hecho estaba destruido. Todo destruido, ok. todo destruido. Pues ellos sacan de onda, ¿no? Dicen, Ajá. pues, ¿qué está pasando, no? Entonces, le dicen a la autoridad, ellos, según aparentemente investigan, Ujú. o se empieza la averiguación, pero siguen sin hacer nada. Ok. Los albañiles siguen trabajando y vuelven al día siguiente, dicen, bueno, ya estuvo suave de todo Sí. esto, quién sabe quién sea, entonces vamos a montar guardias. Ajá. Unos albañiles se quedan en la noche y al día siguiente sigue estando destrozado. Y dicen, bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues los albañiles comentan que en la noche llegaban pequeños niños Ok. a destruir todo el puente. Todo el puente. Y pues obviamente se le asemeja a los aluches, porque Ok. comentaban que eran niños blancos desnudos, o sea, sin ropa. Pero pues decían, no manches, ¿cómo van a ser niños, no? Niños. O sea, eran ¿verdad? los aluches. Ok, entonces. Y se me hace muy curioso porque es una historia no tan actual, pero sí es de nuestros tiempos. Un poco más contemporánea, ¿no? Sí. Exactamente. Ya me imagino, ¿no? Al albañil con su mochilita de princesas y decir, chihuahuas, otra vez. Sí. Pero entonces sí estaba muy, muy curioso eso, ¿no? Esa historia de las aluches. Y pues bueno. Pero es bastante curioso lo que dices del puente y cómo estas duendecillos o aluches llegan a hacer pues destrozos, ¿no? Ahí. Así es. Y pues como mencionábamos, son seres elementales que pertenecen a la naturaleza y pues que sirven para proteger a la naturaleza, perdón, eso. Sí. Quizás los albañiles estaban construyendo o estaban como que pues haciendo su puente en un lugar donde había pues bastante naturaleza y estos duendecitos pues estaban pues poniéndose al pedo. Sí. Porque hay lugares específicos donde puedes ver tanto hadas como duendes, que son estos lugares más boscosos, más relacionados a la naturaleza. También decían que incluso debajo de los puentes puedes encontrarte hadas o duendes, otro tipo de cosas. Incluso decían que al mediodía o al atardecer es la mejor hora para poder captar este tipo de duendes o este tipo de fenómenos. Órale, está interesante, ¿no? Estaría bueno que sacáramos nuestra propia evidencia. Pero sí te digo, o sea, son seres que protegen de cierta forma la naturaleza, porque te digo, o sea, no permitieron que se hiciera el puente, porque ¿qué es eso? O sea, es como urbanizar la parte de la selva, ¿no? De hecho. Y pues estos seres pues no querían y dijeron, no, aquí no se vienes a hacer tus cosas. Sí. Y pues a partir de estos también olvidaba decirles que se hace un monumento a estos seres. Ok. Me parece que es como una pirámide, una pirámide chiquita, pero se les hace el monumento y jamás volvieron a tocar esa parte. Ok. También tengo entendido que dijiste que hacían monumentos y también hay como que lugares a veces designados, ¿no? Para estos seres. Me parece que en Islandia o en Noruega hay como que mini casitas en donde se dice que habitan estos duendecitos. Como que se les rinde una especie de tributo, pues para que les hagan algún tipo de favor, ya sabes, dinero o que les vaya bien. De hecho, aquí en México pues son bastante conocidos estos duendes. Bueno, que más bien se les llama elfos, ¿no? Que son como estos muñecos. No sé si alguna vez te tocó verlos o así. Sí, claro. Yo te iba a preguntar algo muy, muy interesante. Ajá, a mí se me hace muy interesante esto. ¿Tú crees que realmente sean duendes que habitan estos muñecos, por así decirlo, o es otra cosa? Como que, digamos que adquieren vida o los duendes le dan vida a los muñecos. Es que, mira, o sea, yo puedo creer en los duendes, que son como estos que se materializan cuando ellos quieren. Ok, sí. O que tienen un cierto camuflaje, Ujú, ¿sabes? sí. O sea, porque de alguna manera son seres vivos. Sí. Si lo vemos así, son seres vivos. Pero, ¿qué pasa con estos muñecos? Que tú los reinicias. O sea, que tú tienes que hacer un ritual para que ellos Para cobren darles vida, ok, sí. ¿Qué opinas de eso? Yo la verdad sí siento que no es por parte de los duendes. Sientes, ¿sabes? Que... Ajá. Siento que ya es otro tipo de espíritu que toma el muñeco y ya es cuando tú dices que supuestamente tiene vida. Ajá. Porque no sé si recuerdas que hay muchísimos casos en donde ciertos espíritus malos toman como que posesión, pero de muñecas y todo esto. Entonces, no sé, ¿qué opinas? Pues la verdad, casi siempre como... pues hablamos de un elfo y un duende, ¿no? Se les atribuye el que se les da vida, casi siempre era como que sacarlo a la luz de la luna llena. Había escuchado que incluso a darles sangre.
o ese tipo de cosas, pues para darles vida. De un modo u otro estás haciendo un ritual, ¿no? Sí, Le estás claro. jugando al valiente para ver qué sale. Y como tú dices, pues quizás no lo que lo posee no es otra cosa, un espíritu o vete a saber qué es lo que lo posee. Pero pues casi siempre decimos que es un duende, porque tiene esta imagen. Pero yo siento que quizás sí puede haber otra cosa que posea al muñeco. Sí, no manches. Y fíjate que algunos de los rituales que sí se llegan a cabo para la reiniciación de estos muñequitos, Ajá. sí es una forma de que los pones a la luz de la luna, Sí. pero aparte hay otro ritual en donde les pones semillitas y vino, me parece. Ok. Y haces como un símbolo de infinito en porque también le pones monedas. O sea, Ok. encima de las semillas le pones las moneditas Ajá. y haces un signo de infinito. Ok. Entonces al momento de estar haciendo el signo así con tu dedito, Ajá. empiezas a recitar palabras Ok. donde dicen que pues que cobre vida y que lo va a tratar bien. Entonces sí, de alguna manera sí es como de, ay, sí estás haciendo un ritual. Ajá. O sea, sí estás invocando algo Algo. o a alguien para Ajá. que Para se que le mete dé tu vida. muñequito Sí. y te cobre, pues sí, que te haga favores. Ajá. Sí, está bastante chistoso porque si hablamos de seres que son naturales o pertenecen a la naturaleza, no es como que van a venir y te van a hacer favores por tratarlos bien, o sea, son como fuerzas o entes de la naturaleza que van a proteger y ver más por la naturaleza. Tengo que entendido que son seres, algunos bondadosos con humanos, pero no significa que por eso te van a venir a dar oro Sí, claro. o ello. Entonces estaría un poco más interesante investigar si en realidad lo que posee el muñeco, si es algún espíritu natural, que yo lo dudo un poco. Sí, yo también. Y precisamente la gente lo hace con ese fin, para que pues les vaya bien, Sí, claro. tengan dinero, ahí está el interés. Entonces como que está bastante curioso, estaría bueno ver uno en físico. Y todo eso, yo recuerdo, como te digo, yo recuerdo que una niña en la primaria llevaba su elfo y según ella tenía vida esta cosa. La verdad sí, a mí sí me dan ñañaras esos elfos. Yo recuerdo que hubo una época en donde fueron muy populares. Sí, Casi sí, siempre sí. en la primaria, secundaria, no faltaba el niño que llevaba su elfo y, ay, mi elfo aquí. Y está vivo y el neta sí dice, no manches la cosa, qué pedo. Es que sí, sí, o sea, incluso en la mirada, si tú te les quedas viendo Sí. muy así, sí te da miedo. Fíjate que, bueno, les voy a contar un poquito. Les voy a mandar las fotos porque visité el Museo del Duende en Huasca, en la localidad de San Miguel, Regla. Ajá. Y bueno, es un museo en donde hay muchísimos duendes y aparte hay como que vivencias de la gente que tenía sus duendes. Ok. Y ellos escribían, yo aquí dejo a fulanito de tal, o sea, mi duende, Ujú. porque está haciendo travesuras. Ya no puedo con él. Sí. O lo dejo aquí, pues, lo dono ¿Los donas? porque ya me voy a mudar. Y Ujú. cosas así, o sea, cositas así. Y había muchísimos duendes, o sea, chiquitos, grandes, pequeños, o sea, de todo Ok. un poco. ¿Sabes? El duende que más me gustaba era el ratón colorado. Ok. Son duendecillos que tienen carita de ratón, Ajá. pero su traje es rojo. Y Rojo. supuestamente son de dinero o algo así. Perdón si me equivoco, ahí me corregirán. Sí. Pero sí, vaya, es un lugar muy interesante. Y yo fui con toda la actitud, ¿no? Y dije, ay, voy a ver duendes. Pero fíjate que con los que fui, con los acompañantes que fui, sí me dijeron y me comentaron. La verdad es que sí se sentía una vibra muy extraña allá adentro. Y dije, ay, no, ¿cómo crees? O sea, yo emocionada, ¿no? Pero ya después dije, ay, no, sí, como que me empezó a doler la cabeza. Entonces te das cuenta de que de alguna manera sí hay como que energías. No sé si sea buena o mala, no lo sé, pero Ajá. sí hay mucha energía en Sí. estos seres. Yo creo que sí, dependiendo, más porque es un lugar designado para ellos, ¿no? Yo no he ido a ese lugar, pero es como ahí es un lugar boscoso o entre la naturaleza está. Sí, o sea, es como una cabañita donde Ajá. está en medio de varios árboles. Ok. Y lo gracioso es que los árboles, cada uno tiene como heno. Ok. Como ese de Ajá. que le pones a los nacimientos. Ah, sí, sí. Pero en todos los árboles. Ajá. Y está como que oculto. Ok. Entonces a los árboles como que medio lo tapan, la cabañita. Ah, ya, ya. Entonces sí se ve muy... Muy místico, ¿no? Ajá. Sí. De hecho, eso es como que crea ese ambiente, ¿no? Estamos en Ajá, medio de la exactamente. naturaleza, hay muchos elfos y duendes, casos de personas que, como mencionas, los fueron a dejar porque les hacían travesuras y era eso de
de que les dan vida. Entonces muchas veces decían que tenías que darles pues que su mielecita y cosas así para que te hicieran favores y aparte a ti no se te volteara eso, no te hicieran travesuras. En este caso había personas que sí, habían ido a dejar sus duendes y aparte también creo que hay como que en ese lugar a la gente les hacían estas trencitas, ¿no? Sí, o sea, lo curioso de este museo es que cuando llegamos y obviamente nos hicieron como una breve presentación de lo que era un duende, que cómo había empezado el museo, a través de una señora que le gustaban muchísimo los caballos, me parece que se llama Cristina. Ella tenía su caballito y decía que lo dejaba en el establo y al día siguiente siempre tenía como estos columpios en el pelo, en la cría. Entonces ella dijo, no, pues ¿por qué no? Entonces ella como que se empezó a interesar más en los duendes y fue recopilando varias evidencia. Y lo gracioso es que no solamente es de México, o sea, tengo fotos donde aparecen de China, de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de varios lugares. De todos los países o de ciertos países famosos, siempre hay como que cierta evidencia. Y te digo, era muchísima evidencia y aparte la señorita mencionaba que había personas que al salir del museo se tocaban el pelo y tenían trencitas. Trencitas, ok. Se llamaban trencitas. Y varias gente que veía su trencita le decían, si quieres, pues la puedes donar al museo. Y había un libro en donde hay como que varias, una carpeta, donde había varios mechones cortados de las personas. Y yo dije, no, pues yo también quiero que me hagan una trencita, pero pues no. Pero pues no te pasó. No me pasó. Ok. Pero es bastante curioso eso, cómo estos duendes, estos seres, juegan, juguetean, hacen las trenzas. Y aparte que está la evidencia ahí en el museo, ¿no? Aparte, pues, los duendes son muy populares en todos lados. Y ver esta evidencia, ver las cartas de las personas que han escrito todo esto es bastante interesante y bastante impresionante. Sí, la verdad es que sí. O sea, si tú vas a algunos mechones, sí es como de, ay, es porque no te cepillaste el cabello. Sí. Pero fíjate que había me parece que una foto grandota en donde estaban dos muchachas. Y se ve como le alzan el cabello, así, y la parte del adentro del cabello, bueno, pues sí, desde la raíz estaba trenzada. Estaba trenzado. Es como de, no manches, o sea, y una trenza grandota, no era así chiquita como hay varios en el museo. La verdad es que sí dije, ay, ¿cómo creen? Eso no. Pero esto sí me sorprendió mucho porque sí, o sea, todo su cabello estaba así. Trenzado. Ok. Y dije, nah, esto sí está más cañón. Y fíjate que lo interesante es que no solamente había duendes, sino había como estos ciertos artículos u objetos que tenían como esta, ¿cómo se dice? Como esta forma de que te daban suerte. Ok. ¿Sabes? O sea, no solamente había duendes, sino también había hadas. Y me parece que había un árbol encantado. O sea, igual era de barro. Yo quiero pensar que es de barro, no sé de qué material sea. Pero así tenía en forma de árbol y tenía cara árbol. Y era el árbol encantado o el árbol mágico, algo así. Pero sí, está muy interesante. Yo les recomiendo que vayan. ¿Sabes? Lo único que no me gustó es que como que no dieron explicación. No explicación. Eso es lo único que no me gustó. No, fue como, este es el museo y... Ajá, nos dijeron que son los duendes y cómo empezó y ya. Pero a mí me hubiera gustado que me dijeran, hay tantos tipos de duendes, este es de este lugar y así. O sea, tú pasas a ver, sí, pero no te dan como que cierta explicación. Yo creo que se enfocaron más en los, pues, en las figuritas, ¿no? En estos monitos que se les conoce como elfos. Pues bien, sabemos que hay elfos, hay duendes, hay aluches, hay siempre se me olvida el otro. Los rasgos también, o rasgos, algo así. ¿Trasgos? Perdón. Pero creo que esos son diferentes, ¿no? Son como que más chiquitos. No, son como un poco más grandes, como que más Es que diferentes personas o diferentes relatos los ¿cómo se llama? Los describen de una forma diferente. También están los gremlins, que de hecho los gremlins eran muy populares. Se hicieron populares durante la Segunda Guerra Mundial o durante las guerras, porque algunos, yo no sé si se les había comentado, pero había historias de pilotos de aviones o de tanques o así que se les descomponían sus ¿cómo se llama? Pues eso. La maquinaria. La maquinaria. ¿No? Y no sabían por qué, decían, pues la checamos bien, porque estaban en guerra, ¿no? Tienen que tener todo bien checado. Y muchas personas o muchos soldados les adjudicaban
que eran gremlins, que eran estos seres que empezaban como que a destruir su maquinaria durante la guerra. Y sí era muy popular esto, incluso algunos tenían como que pintados gremlins o lo que creían como eran como duendes en algunos de sus aviones o tanques. Bueno, sí ya había escuchado de esos, pero pues, supuestamente los que dijiste, los trasgos, sí son ¿Trasgos? parte de la Sí, familia obviamente. de los duendes. Es que hay muchísimas, muchísimas. O sea, si nosotros nos basamos en hablar de cada duende, nunca Ajá. acabaríamos. Sí. O sea, así como hay, yo me imagino, ¿no? Que, bueno, a lo mejor es muy, como que Tú dila. demasiado, ¿cómo se dice? ¿Fantasioso? No, como que exagerada la Ok. comparación, pero yo creo que la raza de los ¿Duendes? perros se compara con el número de duendes diferentes que Ok, hay. Por así sí. decirlo. Ajá. A lo mejor está muy exagerado, a lo mejor no, Ujú. pero hay muchísimos. Ok, es que también incluso había tiempo en donde pensaban que, o sea, a las hadas decían que también pertenecía a la familia de los duendes, Ujú. porque pues digamos que todo este tipo de hadas, trasgos, gnomos, ninfas, duendes pertenecen pues a esta familia de la mitología y que son pues seres elementales que pertenecen a la naturaleza. Entonces no está tan descabellado decir que pues Sí, es que hay muchísimos. son de Igual, lo mismo. hay una parte femenina por Ah, ok, parte sí es de los cierto. duendes, que son las duendinas. Tienes razón, sí. Entonces, ya para hablar de ellas es como de otro tipo de clasificaciones, porque también tienen como que sus diferencias. Ajá. Y me parece, ¿sabes? Un curioso, bueno, un tipo de duende curioso que me apareció Ok. fueron los frailercillos. Creo que sí había escuchado sobre eso. Ajá. O sea, que son duendes que pertenecen a los ex conventos y todo este Ok. tipo de hacienda en donde tienen la forma de frailer. Ajá. Y entonces son muy chistosos, ¿no? O sea, como Sí. que te digo, o sea, son diferentes clasificaciones y es dependiendo del lugar donde ellos estén Ujú. habitando. Sí, estos duendes habitan mucho. Yo creo que te puedes encontrar o hallar un poco de evidencia en casas abandonadas, que ya como que la naturaleza empieza a retomar esto. También había personas que se decían que encontraban como incluso herramientas pequeñitas, Ujú. como que formadas con madera o así. De hecho dicen que la ropa de los duendes casi siempre va a ser como que entre roja, verde y café porque asemeja a los colores de la naturaleza. Y también yo creo que había un caso en donde habían encontrado esta ropita o este tipo de cosas. No, más bien, ¿qué significaba el vestuario que usaban estos duendes? Ujú. Por ejemplo, si un duende usaba o su ropa era como que rasgada o usaba chorcitos o así, significaba que el duendecito era como que un poco más pues sí, era un poco más travieso, un poco más Juguetón. juguetón. Ok. Ajá, eso significaba la ropa. Creo que decían que también la hacían sí, con pedazos de tela y vieja y así que pues se llegaban a encontrar en los lugares donde estaban. Bueno, yo recuerdo, no sé si te conté, fue el de la investigación que te mandé, Ujú. de un investigador muy famoso de aquí de México, que Sí, es sí. Antonio Zamudio. Ajá. Y él contaba que en una casona de Texcoco, le mandaban como cierta evidencia y le decían, ¿sabes qué? Aquí en mi casa hay un duende. Sí. Y le mandaban como que fotos, pero pues obviamente él y su equipo pues se tornaban un poco como que no creíbles ante esa historia, porque pues decían, obviamente nosotros somos escépticos, ¿no? Ajá. Nosotros vamos escépticos ante la situación de esta familia, porque nuestro objetivo es investigar. Sí. Entonces van y les mandan la evidencia y dicen que pues habían como que fotos en donde los costales de harina, me parece, parecían como que rasgados. Y dicen, no, pues eso fue a lo mejor un gato, ¿no? Sí. Pero hay una foto donde dice y menciona que en un montoncito de harina se ve un piecito de 4 dedos. Y dice, bueno, a lo mejor pues pudo haber sido cualquier cosa. Otra cosa, sí. O pues simplemente la familia como que ella misma la Lo hizo. quiso hacer, sí. Pero a través de las fotografías que le va mandando, se ven como en el piecito, se ve como una huella dactilar. Ok. Y dice, bueno, ahí sí, para hacer un poco... Qué gran trabajo de detallistas, exactamente, ¿no? Ajá. Como para querer engañar, sí está muy bien detallado. Entonces, el chiste es que va a investigar, eso tarda creo que... ¿Cuántos meses dijeron? Como 2, ¿no? Bueno, Creo que se sí, llevaban más o menos, varios sí. meses. Y hubo un momento en que no tenían ninguna evidencia, no se aparecía nada. Llegó un momento en el que se dejaron las cámaras y sí logró como que
captar el video donde salía el duende, que como que sacaba su manita. Ujú. Pero de ahí, o sea, nada más fue una evidencia de cuántos días. Sí. Entonces llegó un momento en el que el investigador como que se desesperó, ¿no? Dijo, Ok, ay, sí, ya. ya no encuentro nada. Ajá, exactamente. Llega un punto en el que dice, ¿sabes qué? Sácame toda tu alacena, toda tu despensa Ujú. y vamos a ver qué hay. Y dice que al fondo de la despensa, había herramientas pequeñitas. Ok. Había también ropa, Ujú. pero esta ropa tenía como cierto pelaje. Ok. Dicen, pues quién sabe, ¿no? Se encontraba eso, esas herramientas y esa ropa. El investigador manda a traer a biólogos y los manda a estudiar porque también decía, bueno, si esto, ¿cómo se hizo, no? O sea, Sí. ¿quién lo pudo haber hecho? Ujú. Porque está muy chiquitito, o sea, pues no, tiene que ser muy detallado el trabajo. Bueno, se manda a investigar y todo esto y le dicen, sí, o sea, esas herramientas sí se hicieron manuales y la ropa es de piel de ratón. Entonces sí te sacas como que mucho de onda, ¿no? Dices, Sí. ¿qué persona Ajá. por llevar de alguna manera la historia? O la farsa o algo Ajá, así. exactamente, se va a tomar la delicadeza de cortar el ratón, de hacer la ropa o las herramientas. Sí. Aparte cabe mencionar que es una agencia de investigación de lo paranormal, Sí. o sea, no es como que nada más vamos a hacer esto por diversión, o sea, no, se dedican... No es como extra normal. o sea, No, se sí. dedican de lleno a investigar y hacer lo posible por otorgar evidencia de que si es falso Así o es es. verdadero. Y como tú dices, si esta familia, o sea, su afán de, no sé, querer hacerse famosa o no sé por qué, pero hacer un trabajo tan detallado si es como de, ¿por qué estás gastando tanto tiempo Ajá. en esto? Cuando quizás pudieras haber dicho otra cosa, que espantaban o había fantasmas, pero al grado de ya hacer ese tipo de cosas y decirnos, ok, está hecho con ropa de ratón, o más de piel de ratón, es como de un trabajo muy detallado, muy artesanal y sí está muy cabrón eso. Sí, la verdad, y como te digo, o sea, no es como que cualquiera haya dicho, pues sí, esto. O sea, no, hay estudios científicos donde se llevó al laboratorio, hubo biólogos, o sea, no es Hubo como personal que, que sí, sabe. o sea, capacitado. Ajá. Te digo, esa agencia es Agencia Paranormal Mexicana. Ajá. O sea, se dedican a desmentir ciertas cosas y a comprobar ciertas cosas también. Obviamente, sí. Y es eso, o sea, estamos metiéndonos ya con investigación y intentar refutar algo o más bien aprobar algo que está existiendo. Y eso es lo bueno. Y además, pues igual decían, o sea, todo esto de hadas, duendes, trasgos, es un lore inmenso, o sea, tiene una historia inmensa, o sea, tanto mitología, tanto griega como los nórdicos también. Los nórdicos igual, que tienen igual que ver con ellos, se cuentan relatos de estos seres, que o sea, hay muchos, hay desde caballos de agua, ninfas, duendes que no solo son de energía buena, sino duendes oscuros que se dedican, que viven más como que en cuevas y en especies subterráneas. Incluso también decía que había la dimensión del hada, de las hadas o la tierra como de las hadas, que es como un plano dimensional en el cual si tú entras el tiempo pasa mucho más lento. Haz de cuenta que en su dimensión pudiste haber pasado un día o dos o una hora, pero cuando regresas aquí habrán sido días o habrán sido meses o incluso años, siglos. Entonces como que dentro de esa dimensión no sientes el pasar del tiempo. Igual pues ¿cómo se llama? Para acceder a ese mundo, quién sabe cómo se haga. Es más como que las hadas o duendes como que te llevan a él. También se decía que era como de ok, porque si existen estos seres, ¿por qué no los vemos? Recuerdo que hubo una investigadora que se dedicó a hacer como una especie de hipótesis de por qué no los veíamos, y ella le adjudicaba que estos seres estaban hechos como de otra materia. Okay, sí. O sea, nosotros estamos hechos como que de átomos y todo eso, pero decía que ellos estaban hechos de otra cosa, una cosa que los hacía como que no fueran perceptibles al ojo humano porque estaban hechos de otro material. Entonces eran como pues de ese material para que no los pudiéramos ver. Aparte que también se dice que son capaces de hacerse invisibles, o sea, camuflajearse. Ya sabemos que son capaces de cambiar su forma. Entonces es como que es bastante amplio todo este tema de
que de si los son o duendes. no son. Es que yo Ajá. siento que es como que dependiendo de la clasificación, es como que la composición también. Ujú. Porque hay unos que sí se logran ver y que sí están como que ahí presentes, y hay Ajá. otros que de plano es muy difícil que los puedas ver. Sí. Te digo, me llama la atención que decían que los duendes tenían la capacidad de convertirse en un animal. Ujú. Y hay un video en donde, sí lo busqué, donde supuestamente era un duende que se convertía en un pájaro. Ok. O sea, era como de, iba caminando y se iba volando, Iba ¿sabes? Y volando. era un pájaro. Sí, Entonces sí. sí era como de, sí está como de pensarse, ¿no? Sí. Pero de que sí, o sea, son difíciles de verse o de darse a notar, Ujú. sí, sí, eso sí es. Sí, comprobado. aparte, ¿cómo se llama? Pues hay pues varios tipos. También, ¿cómo se llama? Pues como decíamos, pertenece a todo este lore de la naturaleza. Y de hecho, hay muchas personas que tienen como que un apartado como que muy natural. Incluso te digo que les pueden, por ejemplo, este caso de los, creo que son gnomos de jardín, ¿no? Oh, ok. Que también se tiene esa creencia de que protegen pues su casa. Hay muchas personas que tienen sus gnomitos en su patio o en su, pues sí, en su jardín o fuera de su casa, pues Sí, para sí, que sí. custodie su casa. Está bastante interesante y también se les adjudica que tienen vida estos seres. Es quién sabe, eso sí. Yo siento que es más por el lado de la creencia popular que tiene la gente Ujú. a que realmente sean como que seres protectores. Quién sabe, no me funen, por favor. Quién sabe, la Así verdad es. es que todo es posible, ¿no? Sí. Porque había personas dedicadas a los duendes, a Ujú. como revivirlos, por así decirlo, que decían, sí hay duendes que son preparados para que sean de alguna manera pues revividos, Ujú. y hay otras personas que creen que cualquier duende que esté fabricado tiene la posibilidad de eso. Ok. Pero realmente no, o sea, se les da cierto detalle manual a estos duendes para que sean revividos. Ajá. O sea, no cualquiera Sí. que tú compres en la, no sé, En la cualquier tienda y por lado o en la ahí, carretera sí. va a tener esta habilidad Ok. de protección. Ajá. Yo recuerdo una historia de un señor que no sé dónde era la verdad, su acento sonaba medio español, pero que estaba Ujú. de aquí de México. Y él dijo que, no recuerdo en qué parte igual, en el Zócalo, en la Ciudad de México. Él dice que pues estaba por ahí, así, pues paseando y así, y vio una señora con su puesto y tenía elfos de estos Ah, ok. duendecillos. Y ella le empezó a decir, no, pues lo convenció al final de cuentas, ¿no? Porque él decía que no creía nada de eso. Decía que pues este elfo pues le iba a dar pues dinero y le iba a dar bien. Entonces pues dijo, pues bueno, pues me lo compro, que más da, aparte le estoy ayudando, ¿no? Dice que ahí lo tenía y entonces que a partir de que él compró este duende, su vida empezó a mejorar bastante. Empezó a tener un poco más de dinero, también le empezó a ir mejor pues en la salud y en su vida en general. Y dice que él en forma de agradecimiento le compró una casa, o compró una casa que estaba pues deshecha casi, y Sí, sí, empezó a sí. comprar más duendecitos y dice que gracias a ellos pudo reconstruir esa casa y les brindó como una especie como que de mini museo, una mini casa para ellos, o sea, y tenía un montón de duendes y ahí los tenía y todo. Y es bastante interesante porque este señor pues cambió su punto de vista de que eran seres que no existían a totalmente a creer en ellos. Sí, recuerda que es la casa de los duendes, ¿no? De Ajá. hecho, ya me imagino, ¿no? La disputa entre la casa de los duendes y el museo de los duendes, Sí, ¿no? Como de, yo soy mejor. sí, Pero porque, pues ajá, es que están literalmente cerca. O sí, sea, siento que Huasca y todos los pueblitos que hay alrededor de él son como que muy mitológicos o algo ok. así. No es que no existan, me refiero a que hay como que cierta vibra Ujú. también, porque son de los primeros pueblos mágicos. Ok, Y si sí. tú vas igual a esos pueblitos, recuerdo que un tiempo fui a Real del Monte, también hay muchísimas leyendas a partir de esto. Entonces siento que toda esa zona, Ok. aparte de que es boscosa, sí hay como Sí. que ciertas energías de Ujú. parte de esos pueblos. Pero sí, está muy interesante esa historia, la verdad. Sí es de pensarse si realmente fue por parte del duende o O también porque, la ajá, creencia del señor de decir, bueno, está bien, me va a dar dinero. a ver, Y de alguna dinero. manera ciertas cosas como que fueron coincidiendo. Sí, Pero quizás, pues quién sabe, no sabemos su historia quién puede tampoco. ser, pero pues coinciden que pues fue de la mano pues de los duendes o de estos elfos, que son estos pues juguetes o muñecos que aparte en su cajita traen como que la descripción, ¿no? De qué Sí, tipo de son, son
es juguetón o es así, o es más tranquilo, o te va a ayudar en el amor o en el dinero, Sí, y como todo que ese tipo de cada, cosas, sí, como que cada tienen sus duendecito. ramitas. Que para el dinero, que para la suerte, para la salud, para el amor, para la pasión, para Sí, toda cosa hay un hay duende. un duende, sí. Exactamente. Sí, 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 y pues de hecho, también estaban estas haditas, yo recuerdo que aquí en mi casa llegué a ver la verdad no sé si fue una hadita o una especie de bicho porque hay unos insectitos como que vuelan y como que dejan sus patitas más alargadas y se ven como que pues una personeta chiquita estuviera volando. Ok. Y de hecho así se veía bastante, era en la atardecer en donde lo vi y estaba como pues ya sabes. Tengo pues varias plantas y así y sí se veía, no se alcanzaba a ver muy bien si era un insecto porque era todo blanco. Ujú. Entonces, se fue así volando, pero sí se lograba ver como que esas patitas colgando, se veía bastante curioso y dije, ah, chinga. O nada. Nada. Pues fíjate que sí, pudiera ser, porque recuerdo que cuando te mandé las fotos del museo me dijiste, pues yo vi así. Ajá, Y yo, sí. chis. Y se ve la foto, o sea, incluso en la foto se ve una Ajá. chiquita, donde pues así se ve el hada, o sea, se ven las alitas así como, Sí, pues las patitas, generalmente sí. las ponen en películas y todo Ajá. eso. Entonces cuando me dijiste dije, achis, achis. Sí, se Entonces vio estaba así, más o muy menos. interesante. Sí, pues no me espanté ni nada, pero sí dije, vaya, está. Es como que hay Curiosita, ¿no? laditas, sí. Yo de hecho recuerdo un caso, supongo que tú también lo recuerdas, se hizo muy popular, Ujú. hablando de estos duendes, que era según un muchacho que se había encontrado una hada que creo Sí, que en un sembradío, no me acuerdo qué, y lo tenía como que en un vasito en un vasito. o en una pecera, no recuerdo, pero se hizo muy popular, hasta salió en las noticias y es como de sí, pasen y tómate la Sí, recuerdo que foto. muchísima gente fue a verlo. Sí, y ya le sacaron fotos y veía si era una hadita pues de juguete al fin y al cabo, Sí, sí, sí. y porque estaba como hasta en una pose. Sí, no se movía. Se veía muy plastificada, Sí, pero pues quién sabe. Es que hay muchos charlatanes, sí. ¿sabes? En estos temas yo recuerdo que en Veracruz me parece Ujú. había la leyenda. Bueno, más bien no era leyenda, era como que un señor que había visto a un chaneque. Ok. Y él dice que, bueno, él cuenta su historia, que él escuchó como su caballo relinchaba. Ujú. Entonces, pues fue a verlo, porque pues no solamente, pues él pensaba, son duendes, ¿no? O sea, puede haber sido pues cualquier otro animal, una víbora, cosas así, ¿no? Ujú. De esos animales que habitan en ese lado de Veracruz. Bueno, él va a fijarse y dice que él sí vio al duende. O sea, él sí lo vio. Ujú. Que le aventó un costal y que, bueno, la gente decía que le aventó un costal y que lo atrapó y que lo tenía guardado en una Ok, jaula. ajá. Entonces mucha gente iba a verlo. Ujú. Pero pues así se quedó. Y incluso era la investigación también de este señor, Ajá. de Antonio Zamudio, que decía que él también fue a verlo. Dijo, no manches, pues tienes un duende, pues yo lo quiero ver. Sí, a ver, Obviamente, enseña. Ajá. todos vamos a querer ver un duende. Entonces va a buscar al señor, pero ese señor era cafetalero, entonces iba a hacer sus jornadas, perdón, y regresaba a su casa ya tarde. Ujú. El chiste es que todo su equipo lo estuvo esperando, y el señor se pasó de largo y cerró su casa. Ok. Así como de, ¿qué está pasando, no? O sea, Ajá. si se supone que tienes un duende, tú estás incentivando a que las personas también vengan a verlo. Sí, sí, claro. Entonces el señor dice, sale y le dice, ¿sabes qué? No tengo nada, ni un duende ni nada, ya váyanse. Y dice, no, pero señor, déjenos pasar, mire cuánta gente viene a Sí, verlo sí, y sí. así. Y dice, no, nada más tú pasa. Ok. Y dice, y sí tenía una jaula, y yo Ujú. así de, pues queriéndolo destapar, a ver, ya, Sí, enséñame el ya sé. duende. Y el señor le dice que no es cierto. O sea, sí lo vio, Ujú. pero dice, ¿cómo voy a atraparlos si son puro aire? Así decía el señor. Ok. O sea, que realmente no es No, en tiene un físico. duende. Ajá. Y decían que otra persona le dice, sí, otra persona supuestamente dice que atrapó un duende, pero no fue así. No era un duende. Me parece que decían que un oso hormiguero le Ujú. habían cortado la trompa Ok. y tenían como que forma humana, Ajá. según supuestamente. Sí, Y sí. eso es lo que él presumía que tenía un duende, pero realmente era un oso hormiguero. Ujú. O sea, hay muchísima charlatanería por parte también de las personas. Sí, igual a lo largo de todo internet y de los años se han subido un montón de videos diciendo que son duendes o que son hadas. Duende es real, no fake. 100% real, Sí, claro. no fake. En donde casi siempre era el clásico niño que estaba jugando en un cuarto oscuro o en el patio, está jugando fútbol y patea la pelota y va a ver la pelota y sale Corriendo. el monito Sí. corriendo diciendo, no, sí es el duende.
Pero pues había muchos videos así. También había videos de captamos un duende y era como que un monito peludo. Y hasta ahí se quedaba. Y quién sabe si era real o no era real, pero se veía bastante curioso. Pero hay bastantes videos en internet Sí, diciendo que uno son reales. sí te hacen como que pensar así de, probablemente. Pero otros sí dices, no manches, está súper chafa su video. Sí, Pero yo recuerdo que también había videos en donde había niños o personas ya grandes ok. donde agarraban como que las manitas del elfo Ah, y ok, de caminaban. los elfos que Y caminaban, caminaban. sí, Y dices, no cierto. manches, eso sí da miedo. Sí, Y sí, yo sí. recuerdo que, te digo, en el primer podcast que estuvimos hablando Ajá. de cosas así, te digo, yo recuerdo que tenía una amiga que tenía su elfo. Y ella Ujú. me decía, no, es que los guardo porque mis sobrinos no sé qué. Y así. Y dice, no, pero es que los estaba guardando y ya me hacen travesuras. Me jalan el cabello, me pierden mis cosas. Y Ok. yo así, no manches, pues tíralo. Ajá. Tíralo, ¿no? Porque uno no está acostumbrado como que a tener ciertos muñecos. Ella estaba Ajá. súper acostumbrada y ella decía, no, pues que mi elfo. Y Mi yo así, no elfo. manches, pues sácalo o quémalo, haz lo que tú quieras, pero no manches, ¿cómo te vas a permitir también que te hagan ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Pero sí recuerdo que ella nos decía que tenía sus elfos y que los tenía que tratar bien porque si no les hacían travesuras y todo eso. Ajá. Sí, aparte, dijeras, los tratan como un muñeco, no, o sea, los tratan como a un ser vivo. Es Sí, como sí, si los está estuviéramos muy hablando cañón. de un perrito, un gato, incluso de un niño. Y me acuerdo que hubo un caso igual de una señora que igual fue como un equipo de investigación. No recuerdo si fue de noticias o de otra cosa, Ujú. pero fue a hablar con esa señora porque decía que caminaba con su elfo. O sea, pues son estos elfos grandes y entonces lo agarraba de su maleta y como dices tú, empezaba a caminar Sí, como un solito. bebé. Y de hecho, pues hay como una especie de mecanismos en donde puede hacer que camine eso, pero era un muñequito, o sea, todo de plástico como para abrirlo y meterle ese tipo de cosas. Sí, Y aparte no. como que lo agarra y sí se ve como que el pisito avanza y luego el otro pisito se ve bastante curioso. Pudiera ser que sí haya sido como un mecanismo, ¿no? Como Ujú. este muñeco que es el de Chucky, que Ok. tienen ciertos mecanismos y que ya están robotizados. Ah, Pero si te pones a pensar de una señora, ¿quién se va a detener a hacer un robot y hacer que suban de camino? O sea, te cabines pones a de... pensar y dices, no manches. Aparte, sí, sí, sí. Entonces yo sí creo que de cierta forma hay energías que Ujú. sí se meten, te digo, que se meten en estos muñecos y Sí. cobran vida. Ujú. Pero yo siento que no es tanto del lado natural o Ok. de estos seres que son elementales. Sí. De hecho, también tiene que ver mucho esto a... Hay una religión, no sé si la conozco, que es la Wicca, Oh, sí, 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 claro. que igual está muy apegada a todo este aspecto natural de la naturaleza esto, y también hay como que se dice que también pues los duendes tienen que ver con esta religión, o sea, también es como que se les da pues su historia y su contexto dentro de Ujú. esta religión, porque no creo que es más que una creencia, sino que sí se le trata más de que es como una religión esto de la Wicca y todo eso. Pero sí, bueno, es como que cada parte o cada cierta comunidad, por así decirlo, tiene como que sus creencias. Yo recuerdo que también había personas en donde decían que los duendes realmente eran malos. Ok. ¿Por qué? Porque había varias historias en donde decían, no te vayas sola tú como mujer, porque hay duendes que te llevan Ah, al es cierto. fondo de la selva y te hacen cosas malas. Incluso había una leyenda, sí se me hizo muy, muy curiosa y Ok. chistosa también, en donde decían que o había un duende malo que se llevaba a las mujeres y que las internaba en la selva y como que las desnudaba. Ok, sí. Y las mujeres que estaban también lactando, pues sí, Les roban su leche. Y pues había personas que decían, no, pues es que el duende pues me hizo cosas, ¿no? Me violó, cosas así. Sí. Y dices, no manches, así está cañón. Pues que las personas digan eso, ¿no? Y que jamás que haya sido un duende. Que incluso también los duendes son malos porque se llevaban aparte de que se llevaban a las mamás, Ajá. también se llevaban a los bebés. A los bebés. Sí, recuerdo algo así como que tuvieras cuidado porque de estos duendes que eran maliciosos se llegaban a robar a las mujeres o a los niños. También recuerdo que las hadas, según se llevaban a los bebés, bueno, más bien se los intercambiaban. Ujú. Intercambiaban al bebé por un bebé duende o bebé hada que estaba medio enfermo como para que los humanos lo cuidaran. Ok. Y se llevaban al Está bebé interesante. al mundo pues, de las hadas, a su propia dimensión. Pero sí, o sea, los duendecillos pueden hacer De todo. todo. Siento que son como neutros, ¿no? Ajá. O como nosotros, ¿no? Como persona. Hay unas personas que son buenas, otras personas que son malas y otras personas que son de los dos. De O sea, los pueden dos. ser buenas y sean malas. O sea, Sí, siento que son como exactamente. así los duendecillos. Ajá.
Sí, está bastante amplio. Igual había escuchado de que estas hadas o duendes usaban este tipo de camuflaje, en donde sus vestimentas, como tú le dices en este caso, que era como de rata, usaban pues vestimentas como que si fueran de insectos, se camuflajeaban entre aves que se escondían entre ellos. Entonces, para ver uno, captar uno, va a estar bastante difícil. Sí, claro. También incluso hay, creo que, versículos o escritos en la Biblia donde relatan este tipo de cosas, que creo que eran en la Cábala, que es más de este pedo del, de los judíos del judaísmo, que decía que sí habían que escritos donde decía que sí creían en estos seres, en estos duendecillos. ¿Venían en el Torah? ¿A poco? Creo que sí, en la No Cábala manches. o en el Torah venían escritos donde decía que sí Habría que investigar. había presencia de duendecillos en aquellos entonces y que creían en ellos. Eso no sabía. Qué Ujú. curioso, ¿no? Deberíamos igual de como de checar la Biblia a ver si tiene Sí. Porque, o sea, si nos vamos a la Biblia, también la Biblia tiene como que muchas criaturas que hoy en día pues decías, no, tú dirías, nah, pues no existen, pero en la Biblia sí hay como que ciertas criaturas. Te da un poco más de credibilidad. Y también decían que a los duendes a lo mejor eran ángeles caídos, Ok. que durante esta pelea del cielo, entre Lucifer y Dios, esta pelea que se armó, algunos ángeles caídos decían que eran estos seres mitológicos, que eran algunos duendes o que a partir de ese evento surgieron muchos de estos seres. Está curioso eso. Yo siento que, bueno, no sé, en lo personal no creo tanto en eso, pero yo siento más que son seres vivos que ya existían en la Tierra. Desde Cuando mucho antes, nosotros sí. ya llegamos, como que coexistimos con ellos, ¿sabes? Ujú. O sea, siento que ya son seres vivos de aquí de la Tierra. Ajá. Y te digo, o sea, son muy difíciles de ver y también me acuerdo de una historia que te mandé de un trailero. Ah, Se ok, me hizo ok. muy buena esa historia, Sí, sí. me encantó esa historia. Que Cuéntala, por favor. hablaba de estos mismos aluches que Ujú. el trailero fue a hacer su trabajo, ¿no? Fue a dejar una carga, no sé de qué, y fue a Yucatán. Pero la gente le decía, ten cuidado porque hay duendes. Y Ok, el sí. trailero decía, ay, pues no, Una cara. X. Y dice, no, ten cuidado, denle respeto. El chiste es que ya, el señor deja su carga, pero dice que en el trayecto sí sentía como que algo raro. Ujú. No le dio importancia, siguió y me parece que iba a ir a Monterrey, me parece. Creo que sí. No recuerdo. Un estado de por allá. Y pues bueno, él decía que pues sí sentía todo el camino una vibra muy extraña, Ujú. pero pues lo ignoró. Llegó una como cocina económica ya en el atardecer y dice que le prendían y le apagaban las luces del tráiler. Entonces él decía, ay, pues si ya las apagué y ya se regresaba, ¿no? Ajá. Yo sé que hubo un momento en donde dijo, ya estuvo. Se bajó, fue a pedir la comida y obviamente la mesera le dice, oye, pues tu tráiler tiene las luces prendidas. Sí. Y ve a checar a tu niño, porque tu niño se está asomando por la ventana y no se vaya a caer. Ajá. Y el trailero Chinga. dice, ¿cómo? Si yo no ¿Cuál tengo niño? hijos, yo vengo solo. Y dice que el trailero sale también por curiosidad y sí ve a un niño en su Nieto. tráiler. Ajá. Y dice, no manches, se acerca, Ok. apagar las luces también y ya no estaba el niño. Entonces dice, algo está muy raro, pero dice que también como que lo dejó pasar. Ok. Es como de, no pasa nada. Sí. Y pues ya, acaba de comer, sigue en su viaje y dice que a media carretera oye una voz que le dice, ya, llévame a mi casa, ya no quiero estar contigo. Así le dice y yo se me saqué de onda, ¿no? Sí. Un fantasma, ¿no? Ujú. Y dice el trailero, perdón, que pues sí se sacó mucho de onda y dijo, no, pues ¿qué está pasando, no? Y ya fue con ahí y dijo, no, pues es un duende. Un duende. Y le dijo, pero ¿a dónde quieres que te lleve? Y el duende le contestaba de que ya lo llevara a Yucatán, donde era, Ajá. porque ya no le gustaba, o sea, que Sí, sí, gracias sí. por el viaje, pero ya no le gustaba. Entonces, en otro viaje que tuvo para Yucatán, se lo llevaba el duende consigo, pues sí, consigo mismo. Ajá. Y hubo un momento en que ya llegaron a Yucatán y le dice, ¿sabes qué? Ya aquí me bajo. Aquí Ok. me bajo, o sea, gracias, ya, bye. El duende sí. Y el duende, y el trailero sí se quedaba así como de, no manches, todo por no creer. Acabo de llevar en en un duende. Estaba muy graciosa esa historia, pero también estaba muy buena. Muy o sea, como la contaba, curiosa. yo te la estoy contando muy rápido, Sí. pero cada detalle sí era como de, no manches. Sí, aparte de esto de que a personas que no creen en ello, les pasa este tipo de cosas. Es bastante curioso. Como yo te digo, tenía esta historia, no sé si creo que la conté igual en el primer podcast,
en donde pues yo estaba con mi hermano, éramos niños y había pues, cobertores, de esos cobertores que pues pones tu mano y se marcan. Entonces una vez llegamos y había unos piecitos, unas huellitas, así como cuando caminas en la nieve o en la tierra y se marcan. Ok. Así se ve una serie de piecitos que llegaban pues empezaban desde la orilla de la cama y empezaban a caminar hacia adentro y desaparecían totalmente. Y según nada más eran mi hermano y yo, o sea, dijimos, no manches, ni él ni yo estamos seguros que o no hicimos eso, vaya, el uno o el otro no nos estábamos jugando una broma. Sí, claro. O sea, ¿quién chingados hizo eso? Pero los piecitos, ¿el que eran de chiquitos? ¿Como Era- al eran- tamaño de tu dedo? ¿O eran más grandes? Yo creo que eran como del tamaño de mi pulgar, digamos como de una mano promedio, pero eran bastante piecitos, bastante chiquitos y hacían como que pues así huellitas como si estuvieran caminando. Árale, qué chido. Sí, aparte de donde antes vivía era bastante, pues sí había como que varios árboles, o sea, era Claro. como que muy natural donde estaba y aparte pues es un lugar en donde yo sé que pasaban cosas, entonces Sí, claro. no Había como dudo- que cierta carga, ¿no? había sí, ciertas energías como dirían. Entonces Qué cañón. que pasaba algo ahí, pero pues quién sabe. Pues bueno, ¿qué más quieres compartir? Yo la verdad creo que... Pues, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por ahí? Ya nada. No, yo creo que este tema es demasiado extenso, pero de alguna manera es como que también muy cerrado, ¿no? Que son estos seres Sí. mitológicos de alguna manera. Ujú. Hay personas que sí creen, hay personas que no, pero yo les digo, o sea, mejor cuestiónenselo bien. Y pues bueno, hasta que no les pase, van a decir, no, sí Ajá. existe, no, nada, pues la neta no. ¿A ti en lo general te daría miedo ver a uno de estos seres? La verdad sí. ¿Sí te daría Porque miedo? pues es ¿Acaso? algo que no te esperas. Ajá. Yo te digo, o sea, te comentaba que mi amiga me platicaba que tenía su elfo y yo así, no manches, pues tíralo, ¿para qué lo quieres de ahí, no? Sí. O sea, porque es esa cuestión de que no lo has visto o no es como que tú digas, pues se movió mi duende, ¿no? Ujú. Me está jalando el cabello, es como de Sí. no manches. A mí sí me daría mucho miedo, pero pues es cuestión de como que de ideologías también. Ok, sí. Recuerdo igual que en la primaria había un libro, porque ves que sus disque bibliotecas de las escuelas, Sí, claro. que nada más era un pinche Un saloncito con un poquitos saloncito libros. o nada más pues donde poner cosas, Un estante. un estante y ya esa era la biblioteca. Había un libro donde contaba mucho de estas cosas de hadas, duendes y todo ese pedo y decían en unas que algunos duendes eran se habían transformado en piedra, que de hecho hay unos Ok. que son ¿cómo se llama estos? ¿Cómo se llaman estos? Los trolls. Pero los trolls, bueno, los verdaderos, bueno, a Ajá. ver, sí, Es que hay unos trolls perdón. que son grandes, que son más como de este aspecto de la mitología de nórdica y de allá de Noruega y todo ese pedo, que son trolls grandes y que cuando les da el sol se transforman pues en piedra. Entonces este libro decía que algunos de estos duendecillos se habían transformado en piedra al contacto con el sol y que generalmente eran como piedras negras. Entonces Ok. decía que el libro, que si lo ponías a la sombra retomaban su forma. Entonces yo recuerdo pues niños de primaria decías, y leyendo ese tipo de cosas decías, Sí, no claro. mames, esto es real, güey, no hay Sí, duda. claro. Entonces yo recuerdo que juntábamos las piedras más negras que era para nosotros y las metíamos pues en un salón oscuro para ver si se transformaban nuevamente en nada. Obviamente no pasaba, pero pues era Sí, era bastante como curioso, que sí. la esperanza, ¿no? Ajá. Yo recuerdo que mencionaban que realmente los trolls eran Ujú. enormes, o sea, Ah, que sí, del sí, sí, tamaño claro. de un edificio, que no hay ningún troll pequeño. Ujú. O sea, que los trolls son enormes. Sí, son grandes. Y pues sí, nada más quería comentar eso. No, sí, así. Porque es que se cree que los trolls son como que duendes pequeños, pero como que más robustos y así más rudos. Ajá. O al menos yo, no sé, yo tenía como que esa Sí, creencia. ese concepto. Y te digo, como el otro es que son esos trolls grandotes que se transforman en piedra y que también les molesta los cantos o los rezos cristianos, porque se dice que pues eso les lastimaba los oídos, o que cuando había misa, como tocaban la campana, ellos eran muy sensibles, entonces como que odiaban ese tipo de cosas que hacían los humanos y por eso Ok. incluso se les atribuía que eran pues cosas del diablo estos seres.
pero que al final del día pues no era eso. Está muy curioso, ¿no? De Sí. cómo hay también diferentes criaturas coexistiendo con nosotros. Sí. O sea, no solamente hablando de duendes, hadas, ni nada de eso, sino también hay como que ciertos animales. Ajá. Que en algún otro momento vamos a hablar como de la... ¿Cómo se llama? Criptozoología. Ajá. Que sí, que hay bastantes críptidos. Hay un críptido muy famoso que es creo que el hombre ave. También está el hombre polilla, que es muy famoso porque, ajá, que este hombre polilla es muy famoso porque se dice que aparece que aparece en lugares antes de que ocurran catástrofes. Se dice que apareció antes de que hubiera este pedo de Chernobyl o antes del desmadre incluso del terremoto de aquí de México, según algunas personas decían que habían visto avistamientos de este ser. ¿No? Sí, es muy interesante. Sí, la verdad. Pero sí, o sea, te digo, o sea, hay muchísimas criaturas que a lo mejor no cualquiera lo ha visto, pero de que sí hay como que cierta evidencia y que conviven con nosotros, perdón. Coexisten, sí, cierto. Pero se me fue. Eso mero. Pero sí, o sea, sí siento que las personas que creen en estos duendes es porque ya vivieron algo. O algo, ¿no? Pues los hizo creer en ello. Exactamente. Sí. O a lo mejor ya les dio suerte o dinero. Ajá. Ahí comparten más. Sí, o sea, es que hay un montón de cosas. Incluso decían que cuando te da esto de la parálisis del sueño es porque un duende se te sentó en la cabeza y que impide que te puedas levantar. Ajá. O sea, no sabía eso. Hay un montón de cosas. ¿Algo más que quisieras agregar, Yasmin? Pues no, la verdad no, pero sí recordarles que le den like aquí a nuestro podcast, que comenten y que vayan a ver las fotos, porque les voy a estar compartiendo algunas fotitos del museo. Y fíjate que algo muy interesante es que también había como un certificado de la mano peluda y que del video que te mandé de Extra Normal, que según había ido. Ajá. Está muy chido, pero la verdad es que sí. Mucha gente sí piensa que es como que pues un lugar de carga energética ahí. Uh-huh. Y te digo, yo no sentí nada, pero sí, vayan a ver las fotos. Y yo creo que por mi parte sería todo. Ok, sí, igual, pues ya saben, síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, que ya hay Instagram, y se van a estar subiendo fotos de este museo que es bastante interesante. Si tienen oportunidad de ir, pues vayan y ya nos cuentan qué. Así es. A ver si les gustó. Y la entrada no es tan cara, ¿eh? La verdad es que es considerable para ir a ver a este museo y comprar alguno. O algún duendecillo. Ok. Yo no es cierto. Eso. Bueno, hagan lo que quieran. Pero sí está muy interesante, deberían de ir. Y pues nada, gracias a quien me llevó por patrocinarme el viaje. Pues ok, gente, yo creo que llegamos al final de este podcast. Obviamente hablamos muy en general de todo esto, puesto que hay mucha más información. Si quieren agregar algo, pues están ahí los comentarios para que lo hagan. Por favor, díganos qué les pareció. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita, porque si no lo hacen, no les va a avisar cuando subamos algún podcast. Y pues yo creo que esto, nos despedimos, gente. Y esto fue Entre Dimensiones. Hasta la próxima.